¡Hala, qué bonita! Nuestra casa. Yo mientras no vomite la comida... Y ahora yo creo que lo voy a hacer a la fuerza bruta, me parece. ¡Me ha dado! ¿Te ha dado? ¿Qué estás haciendo en nuestra casa? No sabe. Una tabla de roble preciosa. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, soñadores. Muy buenas, soñadores. Hemos engañado a dos amigos que no se quieren presentar. Le da vergüenza. Solamente quiere que saquemos sus brazos. Y como Para no, que parezca que están haciendo algo. como no queremos pixelarles todo el rato, pues los enseñamos de lejos. Pero ahí estamos saliendo. Pero están ahí. Pero no se te ve. No se te ve, yo te tapo. Bueno, vamos a hacer como que hacemos algo porque hemos zampado aquí en mogollón. Tenemos... Bueno. Buah. Venga, Y luego a currar. a picar. Luego, Luego. primero hay que coger energías para luego trabajar. Pitas. Vienen los velociraptores. Antonio, cómo se te mueve la papada, hijo. Qué armonía. Esa armonía en movimiento. Mira que ella está dormida. 3, 4, 5, 6 crestas en Ay, que tomate. me quedo 7. Al menos vamos a preparar. En este vídeo vais a ver cómo bajamos esa pared, o al menos una parte de ella. Y a ver qué nos Y a ver encontramos. qué nos encontramos. Entonces vamos a empezar con eso. Sí. Tú eres la filmmaker, no puedes Sí, hacer yo nada hoy más. solo puedo grabar. Y levantar vasos. Intentaré no grabar a amigo 1, que no quiere ser grabado, y amiga 2 no se quiere presentar, pero no le importa salir de soslayo. A ver qué es lo que ocurre. Pero espera, que yo me voy para arriba. Y te voy pasando cosas. Ahora desde arriba lo explicas. Yo ponía una cuerda ahí, ¿eh? ¡Buah, chaval! Déjala caer, si no, Eva. Yo mientras no vomite la comida... ¡Con esa prima! Que a poco me pone las uñas negras. Perdón. Vale. Vale, esta piedra está sujetando el plástico. Va a caer una piedra para abajo. Vale. Aviso. Cuidado, la filmmaker. La filmmaker está aquí. ¡Ay! Toma, todo el pie. ¿Te ha dado? ¿Te ha dado? Estoy pensando que esa directamente, cuidado cómo la coges, que pesará, Eva. Ha venido hacia mí. Háblale al de los brazos, al de los brazos. ¿Ya qué brazos tiene que no usa? Pon un brazo, pon un brazo. ¿No me dejáis usar mis brazos? Toma, pues ya está. Venga. Ahí. ¿Qué queréis Lo hacer dejo con ahí en esto? posición. Al carretillo, Alberto, directamente. Estoy pensando yo una cosa. Bien, pues todo esto, ¿veis el plástico? Todo esto de aquí es lo que tenemos que quitar. Bueno, tienen. Yo tengo la Cuidado, espalda fastidiada, bastante fastidiada. Me he jorobado y ahora me toca estar quieta. Que diréis, bueno, qué suerte, ¿no? Trabajan ellos y tú grabas, pero en verdad no mola. Porque a mí me mola estar ahí en el salseo. Y luego que lo pasas mal. Sí, al carretillo directamente. ¿Van otras 3? Cuidado. Y ahora yo creo que lo voy a hacer a la fuerza bruta, me parece. Vale, igual prueba Vale, la venga. fuerza bruta. ¿Y qué vas a intentar? ¿Levantarlo así a lo bestia? A ver, esta piedra que es muy buena. Esta la voy a dejar caer para allá. ¡Peligra la caravana! ¡Peligra! Uy. Esto de filmmaker es mucha tensión. Vale. Joder. Es que no quiero tirar porque igual rompo algo ahí. Y es que aquí hay un nido de caracoles. Vale, mi idea es hacer el bruto, Eva. No esperaba menos. ¿Qué tamaño de caracoles?
creo que lo limpiamos y lo doblamos, ¿no? Sí, sí. Esto cuando llueva, luego le dais así un poco con la escoba y ya luego lo vais doblando cuando esté seco. Porque si lo dobláis húmedo no se seca en la vida. Aquí se ve piedra suelta, aquí abajo. Sí. Pero más abajo, ¿no, Alberto? Sí, tiene como una capa de arcilla arriba que será lo que ha ido cayendo del terraplén y luego abajo es piedra. Yo iría quitando la parte de arriba. Sí, ir loncheando poco a poco. Prueba a ver si está blandito, que estará blandito porque está húmedo. Voy a picar un poco más. ¿Por qué? Porque cuando tú vas bajando es difícil conseguir que baje completamente vertical, completamente recto. Entonces, como posiblemente bajemos así, empezamos un poco más ancho y así nos es más fácil. ¿Por qué? Porque necesitamos bastante cacho aquí para poder encofrar y todo. ¡Hola, cuánto caracol! Esto era la parte de frente del comedero y en esto eran unos agujeros que hacían donde colocaban las cadenas de las vacas. Ah, hostia. Fijaros la erosión del tiempo, del efecto de la cadena en la madera, que están deshechos. Y eso es roble. Esto es roble, sí. De hecho, un trozo de esos comederos, Erika lo lijó y el resultado fue impresionante. Una tabla de roble preciosa. Que está por ahí. Está por ahí arriba. Sí, pero cuidado que pesa, ¿eh? A ver, tractor. Por hoy va a ir valiendo. Hemos pensado que este cacho de aquí lo vamos a sacar por el lado de la caravana. Se va a montar un enfarragado ahí un poco asquerosillo, pero nos vamos a ahorrar mucho trabajo. Ya veis que esto tiene bastante tierra, más de lo que parece.
Vamos a ir quitando lo que queda ahí. Mira qué estilo tiene Eva. Menos mal que tenemos ayudantes de vez en cuando. Y nos echan una mano, porque es que si no, muchas veces esto se te hace cuesta arriba. Nos han dicho que estas paredes las han hecho contra la tierra. O sea, que esas piedras que ves ahí no están colocadas, están ponías. Bien. ¿Cómo ves el asunto? Ahora que ya hemos empezado a bajar un poco. ¿Qué dijimos en el vídeo anterior? ¿4 vídeos? ¿4 semanas? Hemos hecho una porra. No sé yo. ¿4 semanas? Ni de palo. Están cansaditos. 4 semanas. A lo mejor son 5 o 6. O 7. O 7. Tal vez para enero del 2025 veáis Pared, parte 10. Y mientras tanto, aquí crece la terraza. Eso. Va creciendo. A ver, a ver. Mañana vendré con la azada y lo esparzo un poco. Para dejarlo un poco más uniforme y así. Pero mañana, hoy no. Llevas una buena sudada. Pues nada, chicos, ya veremos qué pasa. Ya veremos cómo vamos, tío. Porque hay mucho para bajar, ¿eh? Sí, Hay mucho para bajar. os lo iremos contando. Siempre pensamos que los trabajos van a ser más fáciles de lo que luego en verdad son, ¿verdad? Luego son horribles, como mi pelo, más o menos, de horribles. Muy buenas, soñadores. ¿Os acordáis que el otro día monté el comedero para las gallinas? Hola, Antonio. Y ya os dije que lo había montado demasiado bajo, que más o menos tiene que estar a la altura del que está este. Hemos comprado otro comedero para que tengan 2. Lo vamos a colocar. Al anterior le pusimos unas pletinas, pero no tengo más pletinas. Entonces yo creo que lo voy a poner directamente con tornillo y arandela. ¿Qué estás haciendo en nuestra casa? ¿Nos estás poniendo un dispensador de comida? Están vigilándome. A ver qué narices hago. En su mansión. Pitas, 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 pitas. Pitas, 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 pitas.
¡Ey tú! Sí, tú, que te estoy viendo. Sabemos que te encanta nuestro contenido. Pero aún no te has suscrito. ¿A qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo, que no te cuesta nada. Y para nosotras es un mundo. Nos ayudarás a seguir creando y creciendo. Únete a nuestra familia soñadora. Venga, dale al botoncito. Ya sabéis que en esta casa tenemos una prioridad. Y no es terminar la obra, es comer. ¿Y qué comemos ahora que hace calor? Pues nos inflamos a ensaladas. Así que voy a reponer lechuguitas. Mirad. ¡Ay, qué ricas! Vamos a plantar unas lechuguitas. Soñadores, mirad qué tinglado tengo aquí ya preparado. ¿Y esto para qué es? Pues os lo voy a explicar. Sabéis que hicimos la zanja para la fosa séptica y con la zanja hicimos también una arqueta. Si no lo sabéis o no os acordáis, os dejamos por aquí el enlace. Ya veis que lo ponemos facilito para que no os perdáis nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues le vamos a hacer una tapa. Va a ser una tapa provisional, porque en un futuro pues lo pondremos más coqueto, pero de momento esta nos va a servir y nos va a tener que aguantar una temporada. Estoy jorobada de la espalda. Lo que ha hecho Erika ha sido que me ha sacado ya las tablas y me las ha dejado cortadas a medida. Así de esa manera pues yo me ahorro un trabajazo que además ahora mismo no puedo hacer, pues ya lo tengo todo preparado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a lijarlas un poco. Después les voy a echar aceite de linaza para proteger la madera. Luego pues la uniré con estas tablas que también me las ha dejado ya Erika a medida justo. Y con eso pues tendremos la tapa provisional. No es poquita cosa, pero al final cada detallito de estos pues hace un mundo. Porque eso ahí destapado pues podemos joribiarnos un tobillo, luego entra mucha agua. Bueno, siempre viene bien. Pequeños detallitos. La prueba de fuego. Le falta el toque final. Me he dado cuenta que cuando la coloco en uno de los lados, el lado que tiene la esquina hecha, aquí se queda un hueco por el que puede entrar algún bichillo, a la arqueta o no sé qué. Esto, como tenía por ahí unos retales, me han venido al pelo y los voy a poner aquí y arreglado. Para estos ya no les voy a lijar y echarles aceite y todo. Pero tampoco tenemos importancia. Me la queda perfecto.
¿Veis? Ahora queda también tapado por ahí. Que no puede entrar ningún bichillo. Toda la mañana para hacer la arqueta. Menos mal que Erika me ha dejado preparado ya la mitad, porque si no, me pego aquí y venga, hasta luego. ¿Qué llevas en la mano? Pues va a hacer caso. Se va a poner la faja. A ver, es que no sé cómo se usa esto. Es que no sé dónde ha salido. Dios mío. No sé qué le pasa. ¿Necesitas otro café? El problema es que si esto me lo quiero apretar de apretar, tendría que hacer así y no llega. ¿Ves? Esto no pega ahí. Sí pega. Decídete. Oh, madre mía. Vale. Vale, pues la nada. cuestión es la siguiente, ven. ¡Ay, qué bonito! ¿A que sí? ¡Antonio! ¿Cómo sabe que le hablo a él? Hola, Antonio, qué guapo eres. Bueno, ¿vamos para allá? Sí. Aquí tenemos un pequeño problema. Lo que nos queda de bajar de este lado, no se puede bajar por este lado. Bueno, sí se podría, pero es que el carretillo no entra aquí. Bueno, tampoco lo he comprobado. Voy a Bueno, ver no si lo entra hemos el carretillo. probado. A lo Voy a mejor ver sí si entra. No creo. Al no entrar el carretillo ahí, hay que sacarlo por el otro lado. Que no entra. No, Sartu. Se podría echar ahí en el suelo y luego cargarlo, pero para eso se hace del otro lado, que es más o menos lo mismo. Y no manchamos este otro lado. Este cacho lo pico y con la pala lo cargo y lo echo ahí al carretillo. Por donde el otro día sacabas la tierra, ¿no? Porque es que si no, aquí me va a tocar hacerlo abajo. Y luego Ya. se suma el hecho de que vamos a manchar la plancha. El caso es que tiene que hacer este marrón sola porque yo aquí Sí. con la espalda así no la puedo ayudar. ¡Hala, qué bonita! ¡Hala, qué bonita! Nuestra casa. ¡Ay, qué Qué bonita! Oye, ya está quedando, ¿verdad? Sí. Oye, una pregunta. ¿Esa piedra que hay ahí la has colocado tú? ¿Cuál? Esta. Sí, se desentona un poco, ¿verdad? Sí, un poco, pero está bonita igualmente. Está bonita, pero se nota un huevo que no es de ahí. Pero está muy bonita, no pasa nada. Vale, pues venga, voy a darle. Pues Tú, que te vaya bien. Ponte vete a la cama o ponte a estirar No, hombre, o cosas voy de esas de a- señora mayor. Hala, venga, adiós. Ya trabajo yo. Ya levanto yo esta casa, no te preocupes. ¿Y eso qué hacemos con ello? A la basura. Que no porque lo vean las gallinas. Que se lo Que no lo vean. Bueno, esto es bastante costoso para una sola persona, ¿eh? Porque tengo que estar bajándome cada 2x3 a llevar el carretillo y ¡buah! Y luego, bueno, vosotros veis igual un minuto, pero yo llevo aquí una hora dándole y dándole. Y ya queda poco, en realidad. Queda este cacho de aquí y luego, como veis, no estoy apurando hacia la pared porque me da como que lo voy a desnudar demasiado. Entonces, todo esto de aquí se hará en el último momento. En un par de horas pueda terminar ese cachito que queda ahí pequeñín y apurar la pared. Y ya de seguido tiene que ser rejuntar. Y a ver cómo me puedo organizar para hacer las dos cosas seguidas. Básicamente para asegurar la pared, porque es que esto... ¡buah! Frente a estas piedras que están súper colocadas, todo esto está súper suelto. Y vienes para acá, bueno, estas por ejemplo están amarradas, pero tocas esto y está suelto. Seguro que no está tan mal como pensamos, ¿eh? Pero bueno, hay que ir con precaución, con cuidado y que salga todo bien.
por hoy ya vale. Buenas. Arr. Buenas tardes, soñadores. Aquí estamos. Aquí estoy. Ana no está. Ana le ha mordido un Rottweiler en el culo. Cada vez que piso con la pierna derecha es como si me pegaran con unos electrodos, unos calambres. Así que vengo a ver cómo trabaja Erika. Vaya morro. Murro dice. ¿Qué morro tiene? ¿Os parece? Y le digo, dame un masaje. ¿Y qué ha sido eso? Le he metido el codo. A ver si consigo bajar ese cacho. Estoy sacando las palas por aquí y eso está costando bastante esfuerzo. Igual de aquí a lo tonto son otros 6 o 7 carretillos y como no esto, o sea, como Ana no está disponible, hay que ir un poco más despacio. Tampoco pasa nada. Bueno, pues llevo buena palicilla, pero más o menos he bajado hasta donde quería. Vale, ya no voy a continuar más aquí. Esta parte la vamos a dejar hasta aquí. De alguna manera algo está amarrando. Ya no quiero bajar más porque me da un poquitito de cosa. Entonces la idea es rejuntar de aquí hacia allá, en línea recta, más o menos. Al menos quitar esta parte central, rejuntarla. Toda esta parte de aquí que me da un poco de canguelus, rejuntarla y luego ya continuaremos hacia abajo. Ahora que ya he bajado la parte de aquí, voy a ponerme a quitar la tierra que está pegada contra la propia pared. Para lo último eso, al final siempre está haciendo ese soporte y ahora poquito a poco voy a quitarlo. Esta es una de las cosas que más curro da. Al final el hecho de tener que estar sacando esto a paladas es doble trabajo. Pero no sé qué otra manera podríamos hacerlo. No pudiendo pasar el carretillo por entre la caravana, también tendríamos que estar haciendo lo mismo. Entonces, pues bueno, pues seguiremos. Gimnasio gratis. Va a ir valiendo. Ha quedado solamente este cachito de aquí. Y ya creo que le voy a hacer mañana a la mañana. Y si no, pues pasado. Os voy a enseñar el tinglado de piedras que estoy montando aquí. Mirad. Como ya sabéis, somos unas acumuladoras de piedras. Alguna funcionalidad le daremos seguramente para luego volver a rellenar aquí. Y ahora os vamos a mostrar toda la tierra donde la estamos echando. ¿Vale? Voy a llevarme la azada para poder moverla y remenearla bien y que no se quede mal.
cómo está quedando aquella parte de allí, porque claro, aquí esto es mucha tierra al final. Menuda paliza de carretillos, chaval. Claro, es que al final... Se nota aquí que no está mi Ana. Bueno, aquí se nos está montando un poco de chocho, o sea, un poco un barrizal. Cuando echo el barro, pues no cae exactamente en el carretillo y se está esparciendo un poco. Bueno, pero no importa. ¿Eh? Estás teniendo bastante buena puntería. Dentro de lo que cabe, sí. Te voy a seguir. ¿Me vas a seguir? Sí. Vale. Y ahora voy a remenear un poco todo. Si tú vas haciendo esto más o menos según haces la terraza, luego tienes mucho menos trabajo de adaptación, de tener que hacer cosas para que esto quede bien. Por eso yo tengo esta costumbre, esta horrible manía. ¿Eh, cariño? Sí, horrible manía que luego se agradece. Luego se agradece porque se queda un bancal como ese, sin apenas piedras en su superficie, pendiente de desbrozar. Ahora ya parece parte del prau, Eso es. como si hubiera estado así siempre. Y Gracias así, a eso. eso es. Gracias a hacer lo que está haciendo ahora, pues ahora ya ni se nota. Y se nota. Luego cuando tengamos tierra en algún momento, se echa superficialmente. Y todo esto se queda tapado. ¿Vale? Y lo que vienen siendo los escombros, las piedras, las tejas, se quedan un poco por dentro. Vale por hoy, ¿eh? Sí, espera, que voy a salir yo también. Aunque no esté trabajando, tengo derecho a salir en la cámara. ¿Te vas a duchar? Te voy a poner un vino y mientras voy a terminar la cena. Rico. Muy buenos días, soñadores. Hemos madrugado Para trabajar. para darle a la pared. Hay muy poca luz, se me ve poco, cariño. Se te ven las penumbras, pero no es lo importante ella. Lo que os quiero enseñar es esto. Esta es la temperatura que hay fuera a las 7 de la mañana, 29,3. ¡Que viene el fuego! ¡Que viene! Los que sois del sur diréis, bueno, qué exagerada, si estamos ya a 35. Pero a nosotras esto es mucho. Vamos para allá. Sí, porque de aquí a nada, encima hoy dan un poquito de viento, que aquí arriba suele ser bastante molestoso. Pues la idea es quitar ese mondongo y aplanar esta parte para poder trabajar bien. Y ya está. En realidad hoy ya más no. A ver, hay que ir poco a poco. No tenemos realmente tanto cuerpo. Hace 2 años estaba bastante más fuerte. Ahora es fuerte pero no tanto. Entonces hay que ir poco a poco para cuidarse. Esa es la razón por la que me pongo la faja. Porque no tengo tan buen core. Pues eso en realidad no hago nada. Yo creo que serán como mucho 4 carretillos. Vale. 5 igual. Bueno, esta parte me da un poco de respeto. Mirad qué boquete se está haciendo, pues que en realidad se deshace. Si se deshace quiere decir que esto no apoya en ello. Pues bueno, si no apoya en ello no importa que lo quites, pero da un poco de respeto. Voy a hacerlo un poco con mimo e intentar no quitarle más.
aprovechando aquí la coyuntura, mientras limpia Erika, queríamos también un poco hablar del tema de las calas, porque nos habéis escrito mucha gente diciendo que no las quitáramos, que no son tan invasivas, que las pongamos en macetas. A ver, hemos estado mirando bien y en verdad sí que salen las calas en el EEI, que son especies exóticas invasoras de Cantabria, es decir, que están denominadas como invasoras. Y no queremos jugárnosla. ¿Por qué? Porque estamos en un sitio privilegiado que tiene su ecosistema bastante bien equilibrado, porque aquí no han llegado especies invasoras como abajo los plumeros o El eucalipto. el eucalipto. Aquí estamos bastante bien y no nos apetece jugárnosla. Que a lo mejor no pasa nada, ¿Sabes que por sí qué, pasa. además? ¿Sabes por qué además? Porque no te la juegas tú, Es el entorno. es el entorno. Eso es un poco lo que más, porque al final, si Sí. solamente te ves afectada tú, pero si estás afectando al entorno ya, hay que tener más cuidado, yo creo. Y son preciosas, sí, Sí, la pero ya habéis visto todo el curro que tenemos. Ahora, lo último que nos hace falta es empezar a poner macetitas. Es una pena, Más. pero es que ya no... Así que nada, eso, explicar un poco que no os hemos hecho caso y las hemos quitado porque creemos que es lo mejor. Que todas las opiniones son respetables, pero al final es nuestro entorno y queremos cuidarle, ¿a que sí? Eso, que tenemos un montón de luciérnagas aquí. Este año sí, Qué pasada, este año tenemos un montón. qué gozada. Y tendríamos más biodiversidad si no tuviésemos 3 gatos. Sí, pero también son necesarios, Sí, sí. porque si no tendríamos plaga de ratas y de ratones Sí, sí, en casa. sí. De hecho hay uno que creo que han metido ellas. Porque ¿sabéis lo que hacen las gatas? Cuéntalo, cariño. Bueno, pues lo que hacen es que cogen el ratoncito, lo meten dentro de casa, juegan un rato con él, el ratón se hace el muerto, le dejan en paz porque se aburren, el ratón resucita y se queda dentro. Bueno, os voy a dejar aquí con Erika. Ha quedado, dentro de lo que cabe, bastante bien. Ahora a desayunar y descansar y esconderse del sol, que parece que va a apretar hoy. Muy buenas, soñadores. Buenos días, soñadores. Aquí estamos, Un día más. en otoño. Es veroño. Es veroño, estamos en Otorano. Capataz, explica las circunstancias. Bien, las circunstancias son es que vamos a dejar lo del rejunteo para el vídeo siguiente. Había pensado meterlo todo junto, pero va a ser demasiado. Porque, hostia, es mucho curro, lo que hay que hacer ahí para rejuntar. Aparte no vamos a rejuntar porque no va a quedar bien. Voy a subir para arriba. Lo que ocurre es que en la porra de ayer, pues todos Oye, es que recién levantada tengo aquí una alcachofa. En la porra de ayer habéis dicho la gran mayoría que de 5 a 6 semanas. Y no queremos dejaros mal. Así que vamos a tardar como 7 u 8. Hay bastante currillo. Seguramente no rejuntemos. Porque no va a ser fácil que quede bien. Pero sea como sea, hay que meter mucha masa ahí en los agujeros. Y ayer miraba y digo, oh, Dios mío, hay mucho agujero ahí dentro. Entonces es mucho curro. No me va a dar tiempo a hacerlo para meterlo en un único vídeo. Y aparte sería muy largo. Entonces va a ir en 2 vídeos. La parte de rejunteo lo veréis la semana que viene. Y las gallinas dejadas encerradas, ¿eh? Y así mantenemos la emoción. Las ¿Dejadas gallinas... encerradas? ¿Por qué? Porque la única manera, brujas que son, la única manera de que no pongan los huevos por ahí donde les da la gana es dejándolas encerradas. Brujas. ¿Eh? No como la mira. Y de normal nos da pena. Hace un día buenísimo, salen, pero bueno, hoy como hace un día hoy de día- chirindanga, pues Hoy es día de niebla, los días de niebla no nos gusta que salgan. no, porque baja el zorro. Luego te ven y no se acuerdan de tu cara. Pero de dónde Voy a echar tienen ese los pienso. huevos, sí. Bueno, que vamos a despedirnos. Nos vemos la semana que viene. ¿Aquí? En Éramos una vez. Adiós. Adiós.